Bueno amigos de YouTube, hoy les traigo el caso de Bebé de Los Ángeles de Death Note. Esta es la historia original, no un creepypasta, así que tal vez lo encuentren un poco aburrido. Esta consta de 6 páginas o capítulos y pondré 2 o 3 partes de cada página. La historia será narrada por Mellow. Comencemos. Página 1. El mensaje. Mientras nos referimos como el caso del asesino Bebé de Los Ángeles, cuando eso estaba sucediendo, los medios lo llamaron como los asesinatos de Guaraningio o el asesino a puertas cerradas de Los Ángeles o cualquier tipo de nombre aún más espantoso. En efecto, era indudable que Beyond Birthday perpetrador de los asesinatos en cuestión, y esos nombres solo rendían una descripción inadecuada de lo que realmente sucedía. Era el 14 de agosto de 2002 y el día anterior Beyond Birthday había llevado a cabo su tercer asesinato, mientras que la agente del FBI Naomi Misora se levantaba de su cama. Había trabajado la noche anterior y llevaba unos pantalones oscuros de piel que había combinado con una chaqueta de piel. La noche anterior había pasado horas en su motocicleta y justo cuando llegaba a su apartamento ella había caído dormida instantáneamente sin haberse desvestido o duchado antes. Ella había sido suspendida de sus obligaciones como agente del FBI, acordando que no debería dejar su empleo, pero esta puramente eventualidad se debía a que no tenía la habilidad de mantenerse calmada ante sus colegas y superiores. Una suspensión era como vacaciones obligatorias, sin embargo, no pensaba en eso a pesar de tener suficientes razones para haberla recibido. Era seguro que estaba en América aún con ella siendo japonesa, con un buen trabajo, y el FBI era una gran organización. Obviamente ella sabía que sus colegas tenían una dura opinión sobre ella, porque ella viniendo de tan lejos trabajaba allí y solo un mes antes habían comenzado los asesinatos de Bebé. Seriamente había considerado renunciar al FBI y simplemente regresar a Japón. Obviamente parte de ella estaba cansada de todo lo que venía con el trabajo en sí mismo, pero sentía culpa hacia pensar que había cometido un error con el trabajo y la culpa la llevaría sobre sus hombros hasta su muerte. Siempre teniendo que llevar toda esa presión a su alrededor, ¿no es hipotético o remotamente posible? Misora se preguntaba acerca de su presente. ¿O se había resignado al mismo? Lentamente Naomi se levantó de la cama y fue a tomar un baño, para quitarse el sudor de la noche anterior, recibiendo una noticia desde su laptop en su escritorio. Por alguna razón, la laptop se encontraba encendida. Ella no tenía encendido automático en aquel aparato y la había desconectado de la energía eléctrica la noche anterior y había ido a dormir sin encenderla de nuevo. Ella no recordaba haberlo hecho, pero no encontraba ninguna explicación para esto. Tal vez si hubiera tenido la suficiente energía para encender la laptop la noche anterior, hubiera tenido la energía suficiente para desvestirse. Después de todo, Naomi tocó el mouse de la laptop, lo cual hizo que la pantalla se limpiara. A este punto ella ya estaba aún más confundida, sin embargo le indicaba que había recibido un nuevo email. Realmente era posible que se hubiese ido a dormir con su computadora encendida, pero cayó dormida antes de revisar su correo electrónico. Mientras vagaba en estas ideas, ella abrió aquel nuevo mensaje. Este mensaje podría ser de Ray Pender, quien era novio de Naomi y también un agente del FBI. Él era el ejemplo más obvio de alguien que tenía una alta opinión de ella. Aún así, Misora abrió aquel mensaje. Naomi Misora-sama. Me disculpo por contactarla así, pero necesito su ayuda para resolver un caso. Si está interesada en ayudarme, accese al tercer bloque de la tercera sección del servidor Funny Dish el 14 de agosto a las 9 de la mañana, la línea estará abierta exactamente 5 minutos. L. Postdata. Me tomé la libertad de borrar su libreta de direcciones. Esta fue la manera más simple y segura de contactarla. Sea tan amable de perdonarme. Si usted decide ayudarme o no, necesito que destruya esta computadora esperando 24 horas después de leer este mensaje. Cuando terminó de leer ese mensaje, Misora inmediatamente verificó el nombre nuevamente de quien había enviado el mensaje. Aunque había sido suspendida, ella era todavía una agente del FBI y obviamente reconocía el nombre. Ella consideraba que tal vez había sido una idea de Ray Pender o de alguien más para jugarle una broma, pero no creía capaz de jugar una broma usando aquel nombre. Él nunca se revelaría a sí mismo en público o en privado, pero Misora había escuchado varias historias horribles acerca de lo que le había pasado a otros agentes por intentar hacerse pasar por él. Está segura que nadie en su juicio usaría ese nombre. Bien. Pero si solo pretendía considerar el asunto. No era una agente del FBI particularmente en el ranking número 1 y nunca había considerado que él la buscaría.
Pero esta vez Misora no tenía una opinión particularmente favorable sobre el gran detective L, ella pretendería estar cansada, si esto la hiciera sentir mejor. Si consideras la personalidad de Naomi Misora, las razones serán claras. Era claro que la razón de que su computadora estuviera encendida era porque él la había hackeado y más que sentirse un poco deprimida por tener que destruir su nueva computadora que había comprado hacía solo un mes antes. No lo creo. Me refiero a hacerlo, pero... Ella no tenía más opción. Eran las 8:50 am, Misora se sentó frente a su laptop, le quedaban 24 horas y comenzaría con las instrucciones de él. Ella no era una hacker experta pero tenía conocimientos básicos como parte del entrenamiento en el FBI. Mientras tanto, cuando logró entrar satisfactoriamente al servidor que él había preparado, la pantalla se puso completamente en blanco, se alarmó un poco hasta que apareció una L flotando en el centro de la pantalla, fue cuando se relajó. Naomi Misora, dijo una voz que provenía de las bocinas de la laptop, era obviamente una voz sintetizada. Pero esta voz era reconocida en cada departamento de investigación del mundo como la voz de él. Misora había oído de ella varias veces y se sentía rara ya que pensaba que era como escuchar su nombre en un programa de televisión. Soy L. Hola. Dijo Misora, pero recordó que su laptop no tenía instalado un micrófono, así que no había manera de que él la escuchara. Sin embargo, ella comenzó a escribir: soy Naomi Misora, es un honor hablar contigo. Si la voz de él sonaba tan clara era posible que él recibiera aquel mensaje. Naomi Misora, ¿estás familiarizada con la investigación por los asesinatos que han sucedido en Los Ángeles? Es de eso de lo que hablaremos. Él fue directo al asunto, tal vez porque la comunicación estaría completa a las 9:05 am, pero esta era una manera mala de acercarse a Naomi, especialmente si él quería que ella cooperara con él, y él no había mostrado respeto al gran orgullo de Naomi. No estoy compenetrada con los asesinos seriales de Los Ángeles. Oh, ya veo. Él continúa. Me refiero a los asesinatos seriales. Su tercera víctima fue encontrada ayer. Y creo que más víctimas podrían aparecer. Las noticias de la HMR lo llaman el asesino de Guanamingia. El asesinato de Guanamingia. Ella no había escuchado de eso. No estaba interesada en esa clase de noticias. Misora había vivido en Japón hasta su graduación y vivido con su familia, pero escuchar este término no le era familiar. Quiero resolver este caso, dijo él. Necesito que arreste a este asesino. Y su ayuda en esto es vital, Naomi Misora. ¿Porque yo? Ella escribió agregando luego. ¿Porque necesitas mi ayuda? ¿O porque puedo ayudarte? Naturalmente porque eres una gran investigadora, Naomi Misora. Pero no soy precisamente alguien conocida por... Lo sé. Y eso no es precisamente un inconveniente. 3 víctimas. Él dijo. Obviamente, él le había contado sobre el caso y no era precisamente un número con el cual el FBI se involucraría. Ella normalmente habría acudido con el director del FBI pero no tenía tiempo de pensar. Pero había estado suficiente tiempo pensando en por qué él se había involucrado en un caso tan pequeño para el FBI. Ella no imaginaba qué clase de respuesta tendría a través de su computadora. Ella miró el reloj y vio que solo le quedaba 1 minuto. Muy bien, te ayudaré en todo lo que pueda. Misora escribió. Él le respondió inmediatamente. Gracias. Ahora sé que estás de acuerdo. Él no sonó muy agradecido, pero tal vez era culpa del uso de ese sintetizador para esconder su voz real. Déjame explicarte cómo te contactaré en el futuro, no tengo tiempo. Primero, ella tenía que conocer los detalles básicos del caso del asesino bebé de Los Ángeles. Entre el 31 de julio del 2002, en una pequeña habitación cercana a Hollywood en la calle Insist, un hombre llamado Believe Bride Smith fue asesinado. Vivía solo y trabajaba como escritor de artículos para revistas usando diferentes nombres relativamente conocidos en la industria. Él fue estrangulado. Antes de morir había sido drogado y estando inconsciente fue estrangulado con alguna clase de cuerda. No había signos de lucha previos, el asesino había considerado cómo ejecutar exactamente el crimen. El segundo homicidio había ocurrido 4 días después, el 4 de agosto del 2002. Esta vez en un apartamento de la Tercera Avenida, la víctima era mujer de 13 años y llevaba por nombre Quarter Queen.
Esta vez la víctima había sido golpeada hasta la muerte, su cráneo mostraba huellas de haber sido golpeado con algo largo y duro. Una vez más la víctima había sido drogada primero y al estar inconsciente al momento de su muerte. Era determinar que ambos asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. Bien, si alguno hubiera visto esto determinaría que existía una conexión. Ambos tenían en la escena muñecos vodou clavados en las paredes de los dos lugares, estos muñecos eran conocidos como Waraningyo. 4 de ellos en el homicidio de la calle Insist. 3 de ellos en la tercera avenida, clavados en la pared. Los Waraningyo cubrieron las noticias, estrictamente hablando había la opción que se tratase de un crimen por un asesino copión, pero otros detalles concordaban bien, dejando a la policía que se tratara esto como un caso de asesinatos múltiples. Pero si ese fuera el caso, dejaba una cuestión, nada conectaba a Believer Bride Smith con Quarter Queen. Ninguno de ellos se conocía, no había números telefónicos o tarjetas de negocios que los conectaran a ambos, por encima de eso Quarter Queen no tenía ninguno de ellos, era una joven de 13 años. ¿Qué conexión posible podría tener con un hombre de 44 años y escritor profesional? Si es que había alguna conexión era probablemente a través de la madre de ella, quien había dejado la ciudad cuando el asesinato había ocurrido, pero vivían en diferentes vecindarios y situaciones en medio de los dos, era difícil ver alguna clase de conexión. Usando términos de un antiguo detective de novelas era como haber perdido la fuente de todo esto. La investigación naturalmente se había enfocado en esto y naturalmente 9 días después, el 13 de agosto de 2002, el tercer asesinato sucedió. Ya habían 2 asesinatos con los Waraningyo en la pared. Pero en este solo fue un muñeco como en aquellos asesinatos. Esta vez al oeste de Elea, en una casa cercana a la estación del monorriel, la víctima se llamaba Backyard Bottom Slash, otra mujer de 26 años de edad, era cajera de un banco. Una vez más no había conexión con Believer Bride Smith o Quarter Queen. Había muerto por pérdida de sangre, una hemorragia masiva. Estrangulación, golpes y finalmente apuñalado, cada vez un método diferente de matar y no dejaba ninguna clase de pistas en la escena. Solo otra cosa sucedía a investigar entre las conexiones de ellos, pero ninguna fue encontrada. Con el tercer asesinato la policía estaba completamente perdida. El asesino era por lejos mucho mejor de lo que la policía era. No tengo intención de venerar a Beyond Birthday, pero realmente él se merecía créditos por esto. Oh, cierto, los Waraningyo eran la única similitud entre las escenas. Igual que en una novela antigua de misterios. Los detectives investigaron el caso y no pudieron dar el valor a este caso en particular. Pero cuando Naomi Misora recibió el archivo con el caso de L, esto fue lo primero que le llamó la atención. Cuando Misora comenzó a investigar el caso, no como agente del FBI, sino como alguien solo bajo la supervisión de L, al día siguiente de la petición de L el 15 de agosto, y sin un arma y licencia tras haber sido suspendida y dejándola sin los derechos de usar armas, sin embargo ella no tenía una idea en particular, finalmente no tendría a nadie más autoridad a su alrededor, y esta no era la mejor condición para seguir el caso, pero en cualquier sentido emocional era similar a L. En otras palabras, ella no era buena trabajando en grupo y su habilidad era una de las más brillantes cuando ella escapaba de las organizaciones y trabajaba por su cuenta. Cuando Naomi Misora fue a la calle Insist, en la escena del primer crimen, miró la casa e intentó imaginar a un hombre que vivía solo. Metiendo su mano dentro de su bolsa tomó su teléfono celular y con esto. L, he visto la escena. Bien. Dijo la voz artificial como si él hubiera esperado por ello. ¿Qué debería hacer? Naomi Misora, ¿estás dentro o estás fuera del lugar? Fuera. He estado indagando acerca de la escena del crimen pero no he entrado al patio de este. Ve dentro. Debería estar sin seguro. He hecho arreglos para eso. Gracias. Ella apretó la dentadura, resistiendo la urgencia de decir algo sarcástico. Normalmente hubiera considerado algo al respecto antes, pero encontró el modo de aceptarlo aunque cualquiera ante esto estuviera preparado. Ella abrió la puerta y entró a la casa. La víctima había sido asesinada en su habitación y Misora había estado involucrada en suficientes investigaciones con el FBI para lograr identificar la habitación desde afuera. Una casa como esta usualmente tiene una habitación en el primer piso y habían pasado 2 semanas desde el primer homicidio y era obvio que el lugar había sido limpiado ya que no había rastros de polvo en el lugar.
Pero, L. ¿Qué? De acuerdo con la información que recibí ayer,